Um, Good evening, good morning, good afternoon to everyone. Today we are going to talk about the simple present. So my name is Miriam Morales Trujillo. You can call me your teacher or your Miss Morales, okay? So today I'm going to explain the simple present. Hoy día voy a exponer acerca de lo que es el presente simple, ¿ya? Empecemos. Muy bien, definición. Utilizamos el presente simple para expresar hábitos, rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones o deseos permanentes. Generalmente el presente simple yo lo voy a utilizar para lo que es para expresar hábitos, rutinas, ¿verdad? Aquí por ejemplo hay un hábito que sería I smoke, que sería un hábito de fumar. I work in London, que trabajo en London. Mi hábito de mí sería por ejemplo que I live in Sacaba, vivo en Sacaba y I work in Tecnológico ETSA. Para dar instrucciones o indicaciones, por ejemplo, you walk for 200 meters, then you turn left. Tú caminas por, en este caso, 200 metros y luego tú te giras a la derecha, ¿verdad? Entonces esta funciona para dar indicaciones o instrucciones. También lo hacemos para hablar de eventos programados en presente o en un futuro cercano. Por ejemplo, aquí tenemos tu examen empieza a las 9. Your exam starts at 9 o'clock. Para referirse al futuro detrás de algunas conjunciones, por ejemplo, tenemos aquí after, when, before, as soon as, until. I'll give it you when you come next Saturday. Te daré esto cuando tú vengas el próximo Saturday, sábado. Reglas de uso. Aquí quiero que debemos poner mucha atención porque para hacer uso del presente simple hay reglas de uso, ¿no? Entonces se sabe que las reglas de uso son para prácticamente para hacer la conjugación, ¿verdad? Entonces aquí decimos que en la tercera persona del singular el verbo siempre termina en S, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a un poquito salirme de este contexto y voy a hacer uso de una hojita Word para explicarles justamente eso, ¿ya? Aquí tengo lo que es la primera regla, ¿ya? La primera regla, que es lo que dice que la mayoría de los verbos en inglés, la mayoría de los verbos en inglés son prácticamente verbos que se añaden la S la tercera persona. Aquí tengo, por ejemplo, el verbo escribir, que sería write, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer la conjugación respectiva de este verbo, prácticamente yo tengo que anotar los pronombres personales, ¿verdad? En inglés. Si ustedes ya los conocen, que son I, you, with, it, we, you, you y they, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero conjugar un verbo, aquí tengo el verbo escribir, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer es prácticamente copiar el verbo, ¿verdad? Entonces voy a copiar y yo sé que cuando yo digo yo escribo es I write. Quiero decir, tú escribes sería en este caso you write. Él escribe sería he write. A diferencia de ese caso, por ejemplo, que I y you, en este caso en he vamos a añadir una S, que es lo que dice la primera regla, ¿verdad? Que a la mayoría de los verbos en inglés, en sus terceras personas, se añade una S, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a tener esa S? Van a ser los tres pronombres singulares en tercera persona, que son he, she, it, ¿verdad? Entonces, yo para estos voy a añadir la S respectiva. Y aquí lo demás, en este caso, se va a mantener normal. El verbo se mantiene normal, ¿verdad? Esa es la primera conjugación, la cual estamos explicando hoy. Y como había indicado,
prácticamente eso es lo bonito del inglés. Aquí tengo la primera regla, ¿no? La primera regla dice que el verbo write en presente simple se conjuga de esta forma. I write, you write, he writes, she writes, and it writes, we write, you write, they write. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí el verbo write se utiliza del I hasta el they, ¿verdad? Sin embargo, ¿quiénes sufren modificaciones? Que serían he, she, it. Estos tres pronombres personales singulares en tercera persona sufren modificaciones. ¿Y qué tipo de modificación? Aquí estamos añadiendo una S. Entonces, la primera regla dice que yo voy a añadir lo que es la S a la mayor parte de los verbos en inglés. ¿En quiénes? En terceras personas, que serían he, she, it. Vamos a otras diapositivas. Por ejemplo, aquí tengo he wants S, she needs S, he gives S, she thinks S, ¿verdad? Eso que nos está diciendo que, por ejemplo, cuando me den aquí el verbo, por ejemplo, dar, que sería give, sabemos que por defecto que el verbo give vamos a conjugar lo mismo por I, you, we, you y they, ¿verdad? Entonces dijimos que I, we, you, we y they, ¿verdad? Entonces el verbo se va a conjugar tal como está, give. Sin embargo, en he, ¿verdad? She y it, este verbo se va a convertir también en give, va a estar con give, aumentando lo que es la S. ¿Por qué? Porque dijimos que en he, she, it el verbo sufre modificación y esa modificación es aumentando S, ¿verdad? Entonces es lo que dice esta regla de acá, que yo tengo que añadir lo que es S en quienes en terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? Las terceras personas son he, she, it. Muy bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, dice que para las formas negativas e interrogativas se emplea do y das, ¿no? Eso lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una oración negativa. Entonces, para hacer una oración negativa, yo tengo que emplear dos auxiliares, que sería uno el do y el otro el das. El do se utilizará para los pronombres personales, que serían I, we, you y they, y el das para he, she, it. Do, por ejemplo, en este caso dijimos, repito, I, we, you, they, das, he, she, it. Esto hay que aprenderlo de memoria, ¿verdad? Yo quiero decir, por ejemplo, en este caso, yo no juego tenis. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no juego tenis. No es como en español lo decimos directamente con la partícula no, yo no. Aquí en inglés necesito un auxiliar para hacer la forma negativa. En este caso, para I, ¿qué auxiliar dijimos que vamos a utilizar para I? El do, ¿verdad? I do, más la partícula not y el verbo play tennis. I do not play tennis. Ahora, en este caso, por ejemplo, para hacer la forma negativa de she, por ejemplo, aquí dice ella no usa la computadora. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner she, el auxiliar para she es does, más la partícula not use the computer. She does not use the computer. Ella no utiliza la computadora. Igual, para hacer la forma negativa necesito de un auxiliar que sería en este caso does. Ahora, por ejemplo, ahora voy a trabajar la forma interrogativa. Para hacer la forma interrogativa necesito de un auxiliar, un sujeto, un verbo y un predicado. En este caso, para you el auxiliar es do. Y en este caso va a ser para she el auxiliar es das. No se olviden que el auxiliar tiene que ir delante de lo que es el pronombre personal en forma interrogativa. Repetirles y recalcarles igual que en la forma interrogativa el signo de interrogación se pone al final y no al principio y al final, solo al final en inglés, ¿ya? Entonces vamos a continuar con las reglas de uso. La primera regla en este caso decía que para la conjugación a las terceras personas en inglés, las terceras personas en presente simple, que serían he, she, it, yo voy a añadir una S para hacer su conjugación, ¿verdad? Entonces eso dice la primera regla. La segunda regla dice que yo tengo que añadir IES, la I latina, la E y la S, a los verbos que terminan en Y y están antecedidos por una consonante. Por ejemplo, aquí tengo el verbo fly, que sería volar. Fíjense que este verbo fly termina en Y y además está antecedido por una consonante que sería la L.
En este caso, por ejemplo, cuando yo tenga este caso, tengo que eliminar la Y y aumentarlo la I latina, la E y la S, ¿verdad? ¿En qué momentos ustedes saben que tengo que añadir la IES cuando tenga lo que es a las terceras personas singulares? Voy a explicarlas en esta hoja en blanco. Voy a explicar en esta hoja en blanco y justamente tengo aquí el verbo fly, ¿verdad? Entonces vamos a poner el verbo fly, ¿ya? Aquí tenemos el verbo fly. Entonces, dijimos, ¿no? ¿Qué dijimos, jóvenes? Dijimos que para I, ¿ya? Para you, we, que sería nosotros, y they, que sería ellos o ellas. ¿Qué es lo que yo necesito en este caso? El verbo se va a mantener lo mismo, ¿verdad? Que sería fly, que en este caso significa volar. Yo vuelo, I fly, you fly, tú vuelas, nosotros volamos, we fly, they fly, ustedes, ellos o ellas vuelan. ¿Qué pasa con los pronombres personales que son terceras personas singulares? ¿Quiénes son? Exacto, he, she y it. ¿Qué pasa con estos pronombres personales que son tres? Sí, tiene que haber un tipo de cambio. Entonces yo copio el verbo fly. ¿Y qué es lo que me dice la regla? Que cuando yo tenga un verbo terminado en Y, elimino la Y y pongo la I y la E y la S, ¿verdad? Entonces esta es la segunda regla que dice él. Cuando yo tengo un verbo terminado en Y, elimino la Y y pongo la IES en quienes, en las terceras personas singulares, que serían he, she, it. Entonces estamos hablando de quién, de una segunda regla ya, ¿verdad? Entonces aquí teníamos nuestra primera regla y aquí tenemos nuestra segunda regla que dice que tengo que aumentar IES, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos. La primera regla dice que tengo que aumentar S. La segunda regla dice que tengo que aumentar IES. ¿A quiénes? Sabemos que vamos a aumentar el verbo sufre modificación en el presente simple. ¿En quiénes? En las terceras personas, que son he, she, it. En estos tres pronombres personales, ¿verdad? En los demás pronombres personales el verbo se mantiene lo mismo. Lo mismo pasa con lo que es aquí, ¿verdad? La primera regla dice que tengo que aumentar S en quienes, en he, she, it. A la mayoría de los verbos en inglés aumentamos S si no sigue la segunda regla. La segunda regla, ¿qué es lo que dice? Que voy a aumentar IES a quién? A los verbos terminados en Y, ¿verdad? Entonces dice verbos Y, ¿qué voy a hacer? Aumento IES, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con la Y? Por ejemplo, aquí teníamos fly, eliminé la Y y puse la I latina, la E y la S. ¿En quiénes? En he, she, it. Oh, muy bien. ¿Qué es lo que dice la tercera regla? La tercera regla dice que, bueno, antes de pasar a la tercera regla, hablamos de una de las excepciones. Excepción, por ejemplo, cuando aquí tengo un verbo terminado en Y, por ejemplo, está el play. Termina en Y este verbo y prácticamente yo eliminaría la Y y pondría IES, pero sería de la forma errónea. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El verbo play termina en Y. Sin embargo, es antecedido por una vocal. Entonces, esta vocal no me permite eliminar la Y, como es en el caso de fly. Aquí tengo fly en Y antecedido por una consonante. Sin embargo, aquí play tenemos en Y, pero no es una consonante, está aquí adelante, sino es una vocal. En este caso no elimino nada. Directamente voy a añadir S en las terceras personas singulares que serían he, she, it. Es decir, que pertenecerían en este caso estas palabras a la primera regla. Pray, que sería orar, tengo en Y una vocal. Entonces no me permite hacer la segunda regla de conjugación. Entonces, eso quiero que por favor pongan atención. Ahora sí vamos a la tercera regla. La tercera regla dice que vamos a añadir ES a los verbos que terminan en WS, X, SH, CH, GH, Z y O. ¿En quiénes vamos a añadir lo que es la ES? En las terceras personas singulares, que serían he, she, it. Acuérdense que he también puede ser reemplazado por un nombre propio, ¿verdad? Entonces vayamos a la explicación en nuestro hojita en blanco. Entonces ya estamos en lo que es en la tercera regla. La tercera regla dice que voy a añadir ES. ¿A quiénes voy a añadir ES? Verbos terminados en SH, perdón, CH, WS,
S, X, O, TH, Z, ¿verdad? Entonces lo que dice la tercera regla, que está explicado en la diapositiva. Entonces vamos a hacer aquí el verbo, vamos a conjugar el verbo go, que sería ir. ¿Qué es lo que pasa con el verbo go? Si ustedes se dan cuenta, analizan ya bien el verbo, que el verbo go termina en O. En este caso, cuando el verbo go termina en O, fíjense, entonces la conjugación de este verbo sería que ya sabemos que para I, ¿verdad? Para yo, para you, tú, para nosotros y ellos o ellas, el verbo go se mantiene lo mismo. Sin embargo, ¿dónde sufren modificaciones? Sí, exactamente en él, que sería he, she, ella y it. En estos tres pronombres personales singulares es donde el verbo tiene que sufrir modificación. ¿Y qué es lo que dice aquí la regla? Que cuando el verbo termine, en este caso, en estas terminaciones, yo que tengo que hacer automáticamente aumentar ES al verbo. Aumentar, no es eliminar. Aumentamos ES. Entonces esa es la tercera conjugación. Aquí otro ejemplo más. Tengo el verbo mirar, que sería watch. Este verbo es el verbo mirar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Igual, conjugar, ¿verdad? Entonces, fíjense, analizo y pienso, ¿no? El verbo termina en CH. Entonces, ¿qué es lo que dijo la teacher? So, I have to make the change. Entonces, yo digo que para he, dijimos que esos tres pronombres personales solamente cambia el verbo, ¿verdad? Entonces, hay que respetar siempre lo que es la regla o la fórmula. Entonces, el verbo watch, anota el verbo watch. ¿Y qué es lo que va a añadir? Exacto. Como el verbo termina en CH, añado la ES. ¿Verdad? Entonces esa es la tercera regla. Y aquí está lo que dice, ¿verdad? Aquí tengo el verbo pasar, pass, termina en doble S. ¿Qué es lo que añadí? ES. Aquí tengo el verbo watch, termina en CH, añadí S. El verbo fix, termina en X, añadí S. El verbo push termina en SH, añadí ES. ¿Verdad? Muy bien. Aquí tengo, por ejemplo, aquí la conjugación de las terceras personas, ¿verdad? La primera regla general, la primera regla que les enseñé es que a las terceras personas que serían he, she, it, ¿qué es lo que añadimos? S. La primera regla es que la mayoría de los verbos, de un 100% de los verbos, un 80% se le añade la S. La segunda regla, ¿qué es lo que dice? Que les enseñé que cuando tenga un verbo terminado en Y y son antecedidos por una consonante, elimino la Y y pongo de cuenta de la I latina con la E y con la S. Aquí tengo el verbo estudiar, study, añadí IS. Aquí tengo el verbo cry, llorar, eliminé la Y y puse IS. Cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Verbos terminados en O, SH, CH, X, S, ¿qué es lo que va a añadir? La ES. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo go, termina en O, ¿qué es lo que dice? Añadí ES. Wash, termina en SH, ¿qué es lo que añadí? ES. ¿Por qué estoy añadiendo eso? Pues por lo que dice la regla. ¿En quiénes voy a añadir la ES? En he, she, it. Siempre vamos a añadir la conjugación en presente simple a las terceras personas, que serían he, she, it. Aquí tengo el verbo, por ejemplo, leer conjugado en forma afirmativa. Para conjugar un verbo en forma afirmativa necesitamos sujeto, verbo y complemento, ¿no? Aquí tengo I, you, he, she, it, we, you, they, read. ¿En quién sufrió el verbo modificación? En he, she, it, que es lo que hemos quedado, ¿no? Y en estos tres pronombres personales el verbo se conjuga dependiendo si pertenece a la primera conjugación, segunda conjugación o tercera conjugación. Aquí tengo la estructura, es decir, la fórmula para hacer una conjugación en forma afirmativa. Y aquí tengo, por ejemplo, lo que es el sujeto, ¿verdad? El verbo, dependiendo. Añadimos ES
a la tercera persona singular o dependiendo del caso, ¿no? Si es IES o S nomás, más el complemento. La forma negativa, para hacer la forma negativa, que necesitábamos un sujeto, un auxiliar, do o das, dependiendo del pronombre personal, la partícula not, el verbo y el complemento. Para hacer la forma interrogativa de sí o no, es decir, para preguntas y respuestas de sí o no, auxiliar, do o das, sujeto, verbo y complemento. Aquí tenemos la forma afirmativa, entonces necesitaba un sujeto. El sujeto puede ser yo, I drink water. I sería el sujeto, el verbo sería drink y el predicado sería water, que sería agua. You drink water, tú tomas agua, we drink water, nosotros tomamos agua, they drink water, ellos toman agua, ¿no? Y tenemos aquí he drinks water. Entonces, ¿por qué aquí puse la S? Porque es lo que dice la regla, ¿no? Que en he, she, it el verbo tiene que sufrir modificación dependiendo del tipo de terminación verbal que tenga. En este caso, termina el verbo en la K. Y para la K no hay ningún tipo de regla, entonces pertenece a la primera regla, que sería aumentando directamente una S. Y aquí tenemos oraciones, por ejemplo, we always play football, que nosotros siempre jugamos fútbol, y forma negativa, we don't play football, nosotros no jugamos fútbol. Aquí tengo, por ejemplo, la forma negativa contractada. Number 2, those people work in Quintero, those people don't work in Quintero, afirmativa y negativa. My sister lives in Iquique, mi hermana vive en Iquique. My daughter doesn't live in Iquique, mi hija no vive en Iquique, ¿verdad? He usually watch TV. Él usualmente o generalmente ve televisión, y he doesn't watch TV, él no mira televisión. Entonces, se dan cuenta aquí, por ejemplo, el verbo en he es CH, el verbo termina en SH, y aumenté ES. La forma negativa, como hemos dicho que es la forma negativa, necesito un sujeto, ¿verdad? Aquí está el sujeto, el auxiliar, do o das, la partícula not y el verbo y el predicado. Aquí tengo el sujeto I. Para I, ¿qué auxiliar es? Exacto, es do más la partícula not, read. ¿Qué pasa con he? Para he, she, it, ¿cuál es el auxiliar? Do o das. Das, por supuesto, más la partícula not, el verbo y el predicado. Antes de pasar, si ustedes se dan cuenta, el verbo aquí se mantiene en su forma base sin ningún tipo de modificación. Dijimos que en he, she, it añadíamos, ¿no? S y S dependiendo del tipo de verbo. Sin embargo, cuando utilizo yo aquí un auxiliar, el verbo se mantiene en su forma base. Short form, la forma corta, es decir, que aquí tenemos una forma larga para hablar en inglés. Fíjense, tan lentito. I do not read every day. Pero si yo quiero hablar más rápido, utilizo contracciones. Y esta es la forma contractada. La forma contractada de do not es don't. La forma contractada de does not es doesn't. Y aquí tengo, por ejemplo, sujeto I, you. Para I, entonces es don't, ¿verdad? Más rápido. Contractada, you don't. Y he, she, it doesn't read. We, you, they don't read. La forma negativa ya hemos explicado, ¿no? Que necesitamos aquí I, you, we, they, y lo que es la contractada don't, el verbo dream, y aquí el predicado water. He, she, it doesn't drink water. Y aquí tengo la forma, es decir, un resumen general de lo que hemos aprendido hoy. Por ejemplo, aquí estoy conjugando el verbo leer, perdón, el verbo pensar, que sería think. Entonces yo tengo aquí I think, yo pienso, you think, tú piensas, she thinks, él piensa, she thinks, ella piensa, it thinks, esto piensa, we think, nosotros pensamos, they think. Si se dan cuenta, como hemos explicado ya en toda la lección de hoy, que he, she, it sufren modificaciones. En este caso, thinks pertenece a la primera regla y añado una S. En la forma interrogativa dijimos, ¿no?, que utilizamos un auxiliar, sea do o sea das. Do utilizamos para I, para you, y das para he, she, it. Dijimos que el auxiliar viene antes del pronombre personal, luego el verbo y por último el predicado. En este caso utilicé predicado, pero ustedes pueden poner un predicado, ¿no? Y la forma negativa trabajamos con lo que es el auxiliar también, do o das, dependiendo qué tipo de pronombre personal voy a tener, más la partícula not y el verbo. Si ustedes se dan cuenta, en la forma afirmativa el verbo sufre modificación en he, she, it. En la forma interrogativa y negativa el verbo se mantiene en su forma base en he, she, it. No tiene que conjugarse para nada en estos tres pronombres personales si utilizo el auxiliar do o das. Es decir, que cuando yo utilizo el auxiliar das, esa no me permite hacer conjugación a mi verbo. Me permite que mi verbo esté sin ningún tipo de modificación en su forma base.
Eso sería todo. Thank you so much for your attention. Eso sería todo. Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en contactarse conmigo vía WhatsApp y vía cualquier medio